Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? vas? Muy bien, muy bien. Oye, esto de hoy no sé si llamarlo lección de historia o aviso para navegantes. Y quien dice navegantes dice, bueno, como cada uno quiera llamar a los antivacunas, ¿eh? Porque lo que va a contarnos Nieves esta tarde, bueno, aparte de que resulta especialmente oportuno en un día como hoy, se remonta más de 2 siglos atrás para confirmar, para demostrarnos eso, que las vacunas son uno de los grandes avances de la humanidad. Y que ponerles pegas así en genérico, en fin, es como raro, por no decir algo peor, ¿no? Es que tú eres muy delicado y muy educado. Claro. Tú estás en tu sitio, yo no. Yo soy antivacunas. Me declaro claro, sí, antivacunas. Sí, hoy vamos a recordar un aniversario muy bonito y creo que además, como dices, muy oportuno ante los insensatos y los egoístas antivacunas, ¿no? ¿Tienen derecho a no vacunarse? Pues parece que sí. Vale, sí, pero bueno, yo tengo derecho también a que no se me arrimen, ¿no? Es el mío. Para mí son potenciales apestados y yo ya no voy a correr más riesgos. A todos estos antivacunas y responsables me los llevaba yo al siglo XVIII para verlos morir de viruela, o a la primera mitad del siglo XX para que vieran cómo sus hijos quedaban impedidos de por vida por culpa de la polio, ¿no? O bueno, ahora mismo me los llevaba a Ghana, a Kenia, a Malawi, a ver cómo lidiaban con el paludismo, ¿no? Y así podríamos seguir con las vacunas de la difteria, el tétanos, la tosferina, la gripe, la tuberculosis, la rubeola, la neumonía. Yo no sé, pero esta gente ¿cómo se cree que hemos llegado vivos hasta aquí? y con una alta esperanza de vida, ¿no? ¿Por un milagrito de San Pito Pato? Pues yo creo que no. El 30 de noviembre de 1803, y hablamos de hace 200 y pico años, el médico alicantino Francisco Javier Balmis partió del puerto de La Coruña a bordo de una corbeta con una misión absolutamente emocionante: llevar a América la vacuna de la viruela, ¿no? El médico viajó con 22 niños de entre 3 y 9 años que servirían como depósito de la vacuna, y con 9 ayudantes entre enfermeras, cuidadoras, cirujanos y practicantes. Para aquel médico, para Balmis, ese viaje era una expedición tan gloriosa que será envidiada por todas las naciones. Eso dijo, ¿no? Y acertó. Sí. De la misma manera que pese a esos antivacunas insensatos, bueno, pues somos ahora un poquito la envidia de otras naciones por nuestro alto índice de vacunación, ¿no? En Alemania, en Austria, en Países Bajos, lo llaman el éxito español. Casado lo llama España en quiebra y se va a rezarle a Franco, ¿no? Pero nosotros somos el éxito español. Triunfó Balmis hace 220 años contra la viruela y no lo estamos haciendo mal para poder triunfar hoy contra la COVID. Viva la vida, efectivamente. Bueno, esta expedición hay que decir que fue una proeza, sí, por la técnica para atravesar el Atlántico y para que la vacuna llegara en condiciones. Eso ya fue directamente, yo creo que una genialidad. A ver, por partes, Nieves, ¿cuánto tardaron en llegar? Lo primero. Sí que fue una genialidad. 34 días tardaron en llegar, en total, hasta que desembarcaron en Puerto Rico, pero hicieron escala en Canarias. Pararon en Tenerife y allí inocularon, voy a abrir comillas, a 10 párvulos de las familias más distinguidas de esta isla, se publicó, ¿no? Eso explicó un periódico. Y a partir de ahí, esos mismos niños generaron en sus cuerpecillos suficiente vacuna para ir repartiendo el suero por las islas, por el resto de las islas. Aquellos 10 niños tinerfeños fueron los primeros vacunados de la expedición Balmis. Pero es que un mes de travesía hasta llegar a América, eso era mucho, era demasiado. La vacuna de la viruela se iba a estropear, seguro, ¿no? Porque la única técnica conocida para conservarla era pues muy doméstica, muy precaria. ¿Cómo se hacía? ¿No? Sí. El método se trataba de empapar un algodoncito con el liquidillo de la vacuna. Ese algodón se ponía entre 2 placas de vidrio, así aprisionado, y esas 2 placas se sellaban herméticamente con cera
y así se podían transportar. ¿Y ¿no? cuánto duraba eso? 8 o 10 días, no duraba más, ¿no? Después ya no servía para nada, ¿no? Y piensa el doctor Balmis, lo que necesitamos es ir fabricando, lo pongo ahí entre comillas, ¿no? Vacuna de la viruela a lo largo de la travesía por el Atlántico. Y para eso necesitamos cuerpos vivos que mantengan la viruela viva, lógico, ¿no? Para eso se usaron los 22 niños, que a la vez que se fueron vacunando e inmunizando de dos en dos a lo largo de la travesía, pues fueron sirviendo como depósitos de la vacuna a la vez que sus organismos fabricaban más vacunas, ¿no? Era una fábrica. Esto, bueno, pues a mí me parece, además de emocionante, en aquel 1803 fue algo absolutamente extraordinario y muy arriesgado, pero era ciencia, había que intentarlo. Quede claro de cualquier forma que aquella expedición fue un éxito de vacunación, pero tuvo también muchas sombras. ¿Ah, sí? Y sí, tuvo malas noticias, no todo estuvo del todo bien hecho, hubo algún asunto chungo por el medio, pero es que no podemos contarlo todo. Bueno, pues vamos a lo de hoy. Venga, ¿cómo se fue haciendo ese contagio controlado que decías entre los niños? Sí, a ver, pues primero, nada más iniciarse la expedición, pusieron la vacuna a 2 de los niños, a 2 de los 22. Antes la vacuna no se ponía con un pinchazo como ahora. Antes se hacía haciendo una incisión, una heridita con una lanceta, una especie de bisturí, bueno, pues por donde metían un poquito de virus para enseñarle al cuerpo cómo defenderse, ¿no? Pasada una semana, antes de que cicatrizara la heridita de esos 2 primeros niños, el doctor Balmis extraía pus de sus heridas, sacaba líquido de las pústulas y vacunaba a los siguientes 2 niños. Dejaba pasar otra semana, repetía operación y vacunaba a otros 2. Tenía que ser de 2 en 2 por si acaso se moría alguno, podía ocurrir, ¿no? Fundamental durante la travesía, por supuesto, que los niños vacunados estuvieran separados, sin rozarse con los no vacunados. Claro. Si alguno no vacunado pillaba la viruela antes de tiempo, no solo podría morir porque no estaba inmunizado, es que el plan se podría descontrolar del todo, ¿no? En esa corbeta viajaba la viruela, era una de las enfermedades conocidas más mortíferas del mundo, ¿no? Pero es que también viajaba su antídoto, y del triunfo de aquella expedición dependía la salvación de centenares de miles de vidas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Desde que has empezado a hablar de esta expedición Balmis, he pensado que no tardaría en aparecer en esta historia el nombre de Isabel Zendal, que fue la encargada de cuidar a aquella 22 niños, exactamente has dicho, ¿no? Sí, de ahí, 22 niños, de ahí hemos retenido su nombre, ¿no? Fue estupenda esta mujer. Y también gallega. La verdad que esa expedición fue un triunfo autonómico. ¿Y eso? A ver, ¿por qué? 16 niños y su cuidadora gallegos. Los otros 6 niños de Madrid. El director de la expedición, ya lo hemos dicho, el doctor Balmis, alicantino. El subdirector era catalán. El capitán de la corbeta era vasco. O sea, fue una mezcla maravillosa aquello. Sí. Bueno, Isabel Zendal, o Sendales, nunca ha estado claro cómo era verdaderamente su nombre, fue la responsable de los niños durante el viaje. Fue la responsable de tenerlos aseados, controlados, atendidos, mimados, que necesitaban mucho mimo. Es que eran muy chiquititos, eran muy pequeños, ¿no? Porque salvo otras 2 o 3 enfermeras, pues todos los demás eran señoros y nunca se plantearon que alguno de ellos estuviera preocupado de dar cariño, cuidados y ternura, ¿no? Eso estaba claro en aquel momento, era cosa de mujeres, los ¿no? tiempos. Y por eso fue Isabel Zendal Gómez, que era la directora de la Casa de Expósitos de La Coruña, de la Inclusa, en donde fueron reclutados la mayoría de los niños gallegos, que fueron en total 11. Los otros 5 gallegos fueron del Hospicio de Santiago. Imagino que tenían que ser de hospicios porque, digo yo, ninguna familia cedería a los hijos voluntariamente para un experimento. No sé si se llegó a intentar o no, pero yo lo veo complicado. Sería complicado hoy
Imagínate entonces. Pues sí, pues a no ser que quisieras deshacerte de unos cuantos churumbeles, pero no era el caso, pobre tico, ¿no? Se intentó al principio, ¿no? Se intentó prometiendo que los niños que fueran tendrían la vida resuelta después, ¿no? Pero bueno, no coló, no te voy a dejar yo a mi criatura para esto, anda ya, hombre. Resultaba imposible convencer a unos padres para que te prestaran a su hijo, mucho menos con la duración que tuvo la expedición al final, que fueron 3 años. Vamos, cuando hubieran devuelto al crío ya no lo conocen, ni el crío a ellos, claro. ¿Tú de quién eres, no? Pues yo, de Marujita. De Marujita. Y Japón, no está muy lejos. Bueno, de hecho, ninguno de los niños que fue a América regresó. Llegaron allí, fueron adoptados. Uno murió en la travesía, uno, el pobrecito no sobrevivió, pero los demás fueron adoptados en México. La única posibilidad para aquello era utilizar niños huérfanos o abandonados en hospicios, pues niños que no tuvieran perrito que los ladrara y que nadie protestaría por ellos al ser usados como vacuníferos, así. Vacuníferos. Vacuníferos los llamó el doctor Balmis, ¿no? Lo importante de aquella expedición, visto ahora con el tiempo, no fue solo o tanto llevar la vacuna a América desde España, que también, aunque cuando Balmis llegó ya había otros médicos que se habían buscado la vida y habían aplicado sus propias técnicas para vacunar, ¿no? Ese fue uno de los chascos que se llevó el pobre Balmis cuando llegó, anda, que no soy el primero, ¿no? Pero lo más importante fue el plan de vacunación, la estrategia para vacunar masivamente a decenas de miles de personas en el menor tiempo posible, ¿no? Y cómo se dividieron el trabajo, ¿no? Unos por allí con unos niños, otros por allá con otros, fue maravilloso. Y de hecho la expedición llegó hasta Filipinas, ¿no? Sí, fíjate que tan lejos, como Japón, casi, para allá, ¿no? Y aquella travesía tuvo su drama, pero bueno, hasta allí llegó la vacuna contra la viruela. Ya habrá tiempo de recordar otros momentos de aquella extraordinaria expedición, porque es que una cosa fue lo de América y otra cosa cuando llegaron a Filipinas. En fin, Balmis las pasó mal y las pasó mal, pasaron también muy mal los muchachos que fueron para allá. No fue el mismo viaje España atravesando el Atlántico que luego atravesando el Pacífico, ¿no? Insisto, tuvo muchas luces y muchas sombras. Pero es que no quiero que se me olvide reproducir las palabras que escribió el doctor Balmis dirigiéndose a las madres antivacunas, pero claro, pasaba que no se dejaban, diciendo no dejaban que a sus niños los pincharan, les hiciera la heridita. Él les dijo: madres sensibles, no os dejéis llevar de los rodeos que ha inventado la ignorancia. Aprovechaos de este beneficio que nos ha concedido el cielo para liberar a vuestros tiernos hijos de tan devoradora plaga. Yo solo tengo que discutirle que un mojón el cielo, Bueno. Fue la ciencia y fue la investigación. Hasta el descubrimiento de la vacuna por el médico británico de pueblo, que era un médico rural, Edward Jenner, solo en Europa morían 200.000 personas al año. Sí, y sobre todo eran niños, ¿no? De ahí viene eso de a la vejez viruelas, que son un recordatorio porque esto se enseñaba sobre todo con los menores, ¿no? De ahí viene esa frase, ¿no? Hoy en 2021 la viruela es la única enfermedad contagiosa que la humanidad ha conseguido erradicar. La única, ojo. En 1980 la Organización Mundial de la Salud anunció que la viruela era historia. Y qué pena que el recuerdo a Isabel Zendal haya quedado, esta es opinión muy mía, reducido a una nave industrial, a un presunto hospital de pandemias que, en palabras de una señora que ocupa la presidencia de Madrid, dijo iba a sorprender al mundo. Y efectivamente, el mundo está sorprendido de cómo se pueden derrochar 170 millones de euros en construir una nave industrial que iba a costar solo 51 y que no tiene casi actividad. Necesitamos más vacunas, muchas más, contra la ineptitud y la corrupción, sobre todo. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Hasta mañana, Nieves. Un beso muy grande. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.